cadena. Bien, vamos a estar viendo sobre eso en esta noche y vamos a orar. Padre, en tus manos ponemos tu enseñanza para que sea tu espíritu guiándonos a toda verdad y justicia y ayudándonos a entender lo que quieres enseñarnos, Padre, y que tu semilla caiga en buena tierra, germine y de fruto que prevalezca al 100 por 1 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos, cancelando el cansancio, cancelando el agotamiento, todo aquello que pudiera distorsionar o robar tu palabra queda cancelado en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre. Pero antes de leer la palabra, quería enseñarles cómo, mire, nosotros no podemos, no concientizamos, yo creo, ¿verdad? No pensamos mucho en lo que es la procrastinación, poner las cosas para hacer después. Y a veces nomás, me dio flojera hacer eso, ¿verdad? O se me hace fastidioso y por eso no lo hice, pero no se pone uno a pensar qué hay detrás de todo eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Por eso se ve ahí la persona que está con las cadenas en las manos, porque procrastinar, dejar las cosas para después, es una cadena que nos impide el crecimiento, porque no nos ponemos en acción, si nos quedamos ahí atorados, estancados. Ahora sí vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en Proverbios 24:27, y leemos la palabra del Señor y dice: prepara tus labores afuera y disponlas en los campos, y después edifica tu casa. Mire, hay tiempo para estar uno descansando de ocioso. No, trabajo. El Señor ya nos tiene designado todo lo que tenemos que hacer. Y si usted se fija, desde que se levanta, usted tiene esquichadito todo el día hasta que se va a acostar. Todavía se acuesta y dice, se me olvidó hacer aquello. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Pero a veces nos agarra la procrastinación y ahí nos quedamos emproblemados. La procrastinación es una cadena que sabotea nuestro progreso. Preferimos distraernos, aplazar o reemplazar lo que debemos hacer. Procrastinar es huir. Sus raíces más comunes son el miedo al fracaso, el perfeccionismo y la baja autoestima. No todos tienen la voluntad y la valentía para enfrentar las raíces del problema. Algunos buscan estrategias para dejarlo, pero solo el poder de Dios puede sanar esas heridas. No se puede arreglar de otra manera. Romanos 8:8 nos dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, porque cuando uno está complaciendo su carne, no está agradando a Dios. No se está esforzando para hacer lo que debe de hacer, y no se queda haciendo lo que quiero hacer. Por ejemplo, si yo sé que tengo que hacer algo y en vez de hacerlo me quedo mirando el Facebook ahí todo un buen rato, ¿verdad? Pues ya ahí estoy procrastinando, dejando de hacer lo que debo de hacer para hacer lo que quiero hacer nomás. Y aunque ni me guste tanto estar ahí, ¿verdad? Y de repente digo, hay tanto tiempo que me gasté aquí, Diokis, pero ya lo hice. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de mí que está escondido y que no me deja hacer lo que debo hacer. Y para robarme, porque me está robando aquello. La procrastinación es una cadena que sabotea nuestro progreso. Es lo que hace, sabotea o impide el progreso, impide que hagamos lo que debemos de hacer. Lo que íbamos a ver, por ejemplo, si yo tengo un día bien ajetreado y tengo muchas cosas que hacer y voy posponiendo las cosas que no me gustan hacer, que se me hacen más tediosas o lo que sea, y voy haciendo nomás las facilitas o lo que me gusta, entonces aquellas cosas se me van acumulando para el otro día. Y al otro día estoy súper cargada otra vez. ¿Por qué? Porque dejé aquello que no me gustaba hacer y hice otras cosas que no tenía que hacer y dejé aquello y ahora lo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque por alguna razón que no me está gustando y por eso los dejo a un lado. Proverbios 24:31 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y el 31 dice: y he aquí que por todas ellas había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba destruida. ¿Por qué? Porque la persona, en vez de hacer lo que tenía que hacer, estaba haciendo otra cosa. Yo me acuerdo que mi abuelo se enojaba mucho con mi papá porque en vez de ir al campo a ayudarle a trabajar,
se iba al río a buscar truchas, decía él, unos pescaditos chiquitos. Y se la pasaba todo el día buscando truchas y mi abuelo furioso porque no iba a ayudarle a trabajar. Mi abuelo esperaba que él fuera y le ayudara en la labor que tenía allá en el campo, pero mi papá se escabullía y se le desaparecía y se iba al río a buscar, allá metido en el río todo el día. ¿Y por qué? Porque había algo en él que no lo dejaba ejecutar lo que sabía que tenía que hacer. ¿Y qué le traía en consecuencia? Le traía un enojo de mi abuelo. Él venía con su sartita de truchas y mi abuelo quería despedazarlo. Y mi abuelo no era una persona que se enojaba de poquito, no, se enojaba fuerte. Y yo no sé, porque yo no estaba ahí cuando mi papá estaba jovencito, estaba chico, y cómo le iría, que solo Dios sabe que cómo le iba, pero como yo conocía a mi abuelo era duro. Y entonces, no le iba bien, pero ¿por qué lo seguía haciendo? Porque había algo dentro de él que le impedía cumplir con la labor que tenía que hacer. Y lo desviaba a hacer lo que le gustaba hacer. La vagancia, decíamos antes, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, ¿verdad? La procrastinación nos impide progresar. Podemos tener un día bien estructurado, bien claro de lo que debemos hacer, pero no lo hacemos todo. Evadimos lo que más nos incomoda, lo que nos es más difícil o lo que nos es riesgoso, ¿verdad? Aquello que nos hace nos da como miedo hacer aquello y decimos, no, mejor ni le intento. El Proverbio 24:33 dice, un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Y el 34 dice, así vendrá como caminante su necesidad y su pobreza, y tu pobreza como hombre armado. O sea, nadie lo va a detener, ¿verdad? Llega la pobreza y llega. ¿Por qué? Porque no se previno, porque no hizo nada. Cuando tenía el tiempo, cuando tenía la oportunidad, que tenía la juventud, entonces si no hizo lo que tenía que hacer, ya cuando uno ya tiene los años encima, ¿verdad? Que ya le duele todo para caminar, si las bisagras se abocinaron, se oxidaron, ya va uno a dar el paso, ya no llega, y ya está así. Entonces cuando uno ya está así, entonces se pone uno a mirar para atrás y dice, ¿por qué no hice todo lo que podía haber hecho? Pero ya es muy tarde, ¿verdad? Bueno, nunca es tarde, Dios puede ayudarnos y sacarnos de esa situación, pero hay mucha gente que se queda ahí, se queda en esa situación y no avanza. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está impidiendo, que le está impidiendo caminar, que le está impidiendo lograr todo lo que pudiera lograr. Preferimos distraernos, aplazar o reemplazar lo que debíamos hacer. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu sabe lo que debe de hacer y el Espíritu lo está impulsando. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y uno como que no le quiere escuchar, ¿verdad? Y dice, no, pero ahorita que haga esto y ya después voy a hacer aquello. No, ahorita que termine acá y después voy a hacer aquello. Y nunca llega. Pero ahí está, atrás de uno que tiene uno que hacerlo, ¿verdad? Pero lo va uno dejando, hasta que después, fíjese qué pasa, que después al último va uno a hacerlo, pero ¿cómo lo va uno a hacer? A la carrera, y ya ni le salió bien. Porque va bien a la carrera, nomás porque tenía que hacerlo, pero ya ni lo hizo bien a veces, ¿verdad? Y a veces nunca llega a hacerlo. Podemos disfrutar temporalmente de esas distracciones, pero después viene la angustia porque sabemos que el no cumplir con nuestras responsabilidades puede traernos consecuencias negativas y graves. El reloj avanza, la presión aumenta y la motivación desaparece, mire. No tenemos ganas de hacer aquello y por más y no tenemos ganas, ¿verdad? Mire, un niño está metido en su jueguito allá y usted le dice tira la basura y recoge los juguetes ahorita y sigue. Y le vuelve con una hora más y vuelve y le dice ahorita. Y ya está en el ahorita y en el ahorita nunca llega. Si se descuida un poco el padre, nunca lo hace. ¿Por qué? Porque está poniendo toda su atención a aquello y está obviando o no quiere llegar a realizar lo que debe hacer. Sino que se pone a pensar que ni piensa nada. Nomás está tan entretenido en lo que quiere hacer que no está pensando en que si deja la basura ahí, al siguiente día le va a hacer más. O si deja el reguero de juguetes, él mismo puede pisar un juguete y caerse, ¿verdad? Pero no piensa en nada de eso.
porque Él está tan entretenido ahí. Y así nosotros muchas veces no pensamos en las consecuencias que nos puede traer esa falta de determinación. Puede traernos graves consecuencias a la larga. Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría. Miren, no tenemos que tener ni tantas de esas cosas, nomás con que estemos con cosas, malos deseos, ¿verdad? ¿Cuáles son los malos deseos? No hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y si usted se recuerda, la palabra nos dice que Dios nos mandó con un llamamiento desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos destinó para algo. Él no nos mandó aquí nomás para que estuviéramos aquí ocupando un espacio. Él nos mandó con un llamado, con algo que tenemos que hacer, algo que tenemos que cumplir. Pero ¿qué pasa? Nosotros descuidamos el paso, no nos preocupamos por buscar qué es lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra. Y estamos aquí viviendo y se nos van pasando los días. Mire qué rapidito se pasan. Amanece y ya estamos en la noche y mire, ¿qué hace que era enero? Y ya vamos alcanzando diciembre. Pasa el tiempo tan rápido que es veloz y por eso dice que los tiempos son malos y tenemos que aprovecharlos bien. Porque como son malos necesitamos sacarle el más provecho para poder nosotros estar a cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Entramos en un ciclo de remordimiento y frustración, ya que procrastinar no es tan sencillo como aplazar nuestras responsabilidades, es mucho más oscuro y profundo de lo que se ve a simple vista. Mire, cuando una persona empieza a dejar las cosas por un lado, dice, ay, ¿para qué gasté el tiempo en esta cosa? ¿Para qué gasté el tiempo haciendo esto? Pero no se está arrepintiendo, porque si se arrepintiera, no lo volviera a hacer. Le remuerde porque vio que perdió el tiempo y no hizo lo que tenía que hacer y ahora anda más a la carrera, pero no se arrepiente, porque cuando se arrepiente es cuando se produce el cambio, cuando de verdad quiere cambiar aquella situación, cuando ya no se va a dejar arrastrar por cualquier cosa, sino que se va a aplicar a lo que debe hacer. Pero ahí es cuando nosotros, ¿verdad? De repente no nos arrepentimos, sino que nos remuerde la conciencia, decimos, ¿verdad? Nos sentimos redargüidos, pero no nos arrepentimos y ya estamos ahí, seguimos con esa misma situación. Santiago 1:8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona indecisa, ¿verdad? Ahorita lo hago, sí, ahorita lo hago, pero no llega a hacerlo. Mire, el otro día fuimos con mi esposo al doctor. Y estaba esta doctora, una doctora joven muy, muy amable, la doctora, y ella es brasileña, me parece que dijeron. Y entonces habla español, pero habla un español, pues como lo hablan ellos, cortado así. Entonces él le decía que necesitaba esta medicina, que necesitaba esto, que necesitaba lo otro, y ella, sí, todo lo que él le decía, sí, y sí. Llegamos a la casa, ninguna orden había puesto la medicina. Sí, el siguiente día no había ninguna orden de medicina. Mire, pero ya para eso mi esposo ya había hablado 2 meses antes que fue cuando le dieron la cita, que no tenía medicinas. Entonces le dijeron, le vamos a decir a la doctora que te ponga una orden. Y sí, nunca se puso esa orden. Entonces después de 2 meses que no tenía, y cuando fuimos allá, le dijo, ¿desde cuándo no te tomas las medicinas? Porque tienes esto un poquito alto. Y luego le dice él, pues desde hace 2 meses que les hablé, ya no tenía medicina. Sí, ahorita te pongo la orden. Y sí. Pasó una semana para poder que agarrar la orden porque mi hija tuvo que hablar y estar ahí insistiéndoles. Y ahí luego también hablaron de la farmacia, insistiéndole al doctor hasta que al fin soltó la orden. ¿Por qué? Porque se ponen muchas cosas y procrastina, ¿verdad? Deja para después. No hace las cosas cuando debe de hacerlas, sino que se envuelve en muchas otras cosas y quizás eso se le hace que ahorita lo hago y ha de ser muy rápida, yo no sé, pero la cosa es que lo deja para después, y la demás gente está sufriendo, porque así es lo que está pasando, ¿verdad?
no anda en un solo ánimo, sino que anda en muchas cosas al mismo tiempo. Son raros los casos en los que alguien procrastina porque no pudo hacer lo que tiene que hacer. La mayoría de las ocasiones estamos mostrando un mecanismo de defensa, una estrategia que aprendimos a utilizar para evitar experiencias incómodas o desagradables. Y eso es lo que nos está pasando. Cuando no estamos haciendo algo, no somos diligentes para hacer aquello, es porque estamos tratando de evitar algún problema que tuvimos cuando tratamos de hacerlo en un tiempo, ya sea cuando éramos chiquitos o cuando estábamos más grandes o más grandes. Algo pasó que hacer aquello se nos hace que vamos a enfrentarnos otra vez con lo que vivimos en el pasado. Y por querer evadir, y mire, eso no es consciente, es inconscientemente. Por querer evadir aquel sentimiento de frustración o de enojo o de rechazo que pudo haber sufrido, eso le lleva a la persona a negarse a hacer aquello, pero lo hace de una manera tan inconsciente que cree que lo está posponiendo, pero realmente dentro de sí se está negando a hacerlo. Y esa es la cadena que está atando a la persona. Porque la misma persona se está saboteando a sí mismo el progreso, no se deja avanzar, está solito, se está inutilizando, incapacitando. ¿Por qué? Porque por algo que no quiere enfrentar, por algo que no quiere sacar de dentro de él, enfrentarse a esa situación para ser libre completamente de eso que le está molestando. En 1 Juan 2:17 nos dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, el que hace la voluntad de Dios. Y le digo, como leímos en el primer versículo, ¿verdad? Dios ya nos trazó todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, procrastinar no viene de Dios. Eso es un pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó no nos mandó a sentarnos. Mire, imagínense, cuando hizo a Adán y a Eva, no les dijo siéntense ahí, descansen, pásensela a gusto ahí. Adán le dio el trabajo de ponerle nombre a todos los animales y les dijo que tenían que sojuzgar toda la tierra, o sea, cuidar y proteger todo. Allí andaban ellos cuidando a los animales, andaban viendo que todo estuviera bien. Ellos andaban trabajando. Claro que no trabajaban en la dimensión que después tuvieron que trabajar para ganarse la comida. Antes no, antes era nomás el supervisar. Y mire que es una gran diferencia supervisar a trabajar. Y eso es lo que Dios, cuando Él los hizo, el trabajo que les dio era supervisar todo. Pero a ninguno mandó a sentarse. Después, cuando el pecado de Adán y Eva los sacó del huerto, y entonces ellos, una de las maldiciones fue que tenían que trabajar para que con el sudor de su frente pudieran comer. Entonces, eso fue la orden que les dio, pero Dios estableció un orden para todos y cada uno, para que nadie estuviera sin responsabilidad. Él nos dio responsabilidad a todo. Procrastinar es huir de la responsabilidad. Cuando nosotros estamos procrastinando, estamos huyendo de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero nosotros a veces no lo entendemos y creemos que pues no me gusta hacerlo y por eso no lo quiero hacer, pero no es tanto eso, es la responsabilidad que Dios nos dio. ¿Cómo estoy respondiendo yo a la responsabilidad que Dios me ha dado? ¿Estoy respondiendo a ella o me estoy haciendo como que conmigo no es? Necesitamos enfocar y determinarnos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Porque si no lo hacemos, estamos huyendo de la responsabilidad. Y mire lo que le pasó a Jonás por huir de la responsabilidad. Mire, vemos Jonás 1:3 y nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y mire qué cosa más. Él creía que se iba a alejar de la presencia del Señor. ¿Cuándo se iba a alejar? No se puede alejar de la presencia del Señor. ¿Dónde se va a esconder? Pero fíjese por qué Jonás
iba huyendo. ¿Por qué Jonás huyó? Porque Dios le habló y le dio un trabajo. Dios le habló y le dijo, tienes que ir a Nínive y tienes que avisarles, tienes que predicarles, tienes que decirles que voy a exterminarlos a todos, voy a matarlos a todos. Y entonces él no quería. Y porque él no quería, entonces dijo, me voy lejos para el otro lado. Y compró un boleto de un barco y se metió al barco y se fue allá. ¿Dónde fue a parar? A la panza de la ballena, ¿verdad? A la panza del pez. Allá fue a parar por desobediente, pero mire, cuando ya tenía 3 días y 3 noches adentro de la panza de la ballena, entonces fue cuando le suplicó al Señor. Ahí le suplicó al Señor que si lo soltaba, que si lo sacaba de ahí, él le iba a hacer lo que Dios quería. Entonces, ¿qué hizo la ballena? Fue a la playa y lo soltó ahí y lo echó para afuera, ¿verdad? Pero ¿qué le tuvo que pasar? 3 días y 3 noches adentro del pez para poder que reaccionara y le pidiera perdón al Señor y empezara su camino. Lo que Dios le había mandado hacer, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos como Jonás, escondiéndonos o tratando de irnos por otro lado, ¿verdad? Para no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Y en dónde nos estamos escondiendo? Pues en diferentes cosas, ¿verdad? Hasta a veces, fíjese, en la depresión. Porque por causa de esa inmovilidad puede llevarnos a la depresión. Nos mantenemos encerrados y luego después cuando menos acordemos ya estamos deprimidos, angustiados y tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dejamos que todo eso caminara tan lejos. Cuando procrastinamos, aplazamos una tarea, no porque sea difícil o incómoda emocionalmente, pues estamos capacitados para completar el objetivo, por complejo que sea, y para aprender de él. Mire, cualquier tarea que se nos dé, el Señor ya nos dio la capacidad para hacerlo. Y si no nos sentimos incapaces de hacer eso, nomás pedamosle ayuda. Porque dice su palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo, cualquier tarea que sea, por difícil que sea. Señor, dame sabiduría y dame inteligencia para hacer esto. Y dame la habilidad para hacerlo bien. Y lo que sea, lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Fíjese, hace mucho tiempo yo tenía un trabajo que yo no, pues casi hacía poquito que había llegado a este país y no hablaba menos inglés que ahora, ¿verdad? Entonces, yo estaba pues trabajando ahí y cada día que entraba, yo entraba con una amargura en la boca y salía con la misma amargura. Sentía que ese día me iban a despedir. Porque eran puros americanos y yo no les entendía nada de lo que me decían. Mire, me pedían un batido y yo les daba una nieve. Me pedían una nieve y yo les daba un batido. Un día me dijo uno de los mayordomos, me dijo, agarra, pero me dijo Ajax y yo pues no sabía que era Ajax. Me dijo, agarra esa hack y vas y limpias, habían hecho grafite en una pared, en una puerta del baño. Agarra a Hax y vas y limpias en el baño. Entonces, lo que hicieron grafite ahí. Entonces y me apuntó, ¿para dónde? Había un mueble, pero de fierro. Y ahí adentro de ese mueble era como, poníamos cosas. Y allí ponían todas las cosas para limpieza y todo eso, ahí las acomodaban. Y estaba ese mueble, también lo usaban de mesa, y arriba poníamos las órdenes para dar a la gente. Y entonces cuando me apuntó para allá, entonces yo me fui a buscar ahí, porque me apuntó para allá, pero yo no supe nada de lo que me dijo. Entonces yo fui, me puse ahí a buscar, y a buscar, y a buscar, y luego entonces viene y me dice, ¿no lo encuentras? Porque ya tenía rato yo buscando. No, le dije. Entonces va él y se asoma. Dijo, sí, no hay. Entonces iba alguien pasando por allá atrás y le dice, fulanito, tráeme una Hax. Pero en inglés, ¿verdad? Ajax. Y yo, pues quién sabe qué sería eso. Y el otro se va para el sótano. Y de allá viene con el bote. Y se lo da, y entonces él me lo da a mí. Dije, Dios mío, por esto me iban a correr. Porque yo no sabía. ¿Pero qué hacía? Le pedía a Dios. Le pedía, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, que me salga bien todo, por favor. Y miren, nunca se daban cuenta que yo era la que dejaba un montón de botes ahí de cosas que
la nieve y todo eso, nunca me dijeron nada. Sino que al contrario, la miraban ahí y se la llevaban. Y se la daban a otra gente, como la miraban ahí, estaba fresquecita, agarraban y se la daban a otra gente. Y así Dios me cubrió. Por su infinita misericordia, el Señor ahí obró y me guardó y me protegió y nunca me corrieron. Yo me fui cuando yo ya me quise ir. Pero se fija, Dios en su grande amor y misericordia. Esa es una prueba tan grande de su amor, de su misericordia y de su bondad. Y le voy a decir algo, yo era la que más horas tenía siempre. A mí era la que más horas me daban. Por la infinita gracia y misericordia de Dios. Porque si no, imagínense, a la primer día, no llego ni a primer día. Pero Dios en su grande amor y misericordia me guardó. Por eso yo sé, mire, que sea el trabajo que sea, Dios nos puede ayudar. Por más complicado. Yo a veces estaba así ayudándoles a mis hijos con las tareas y las cuentas, esas cuentas que yo no les entendía ni nada. Y luego me ponía a ver y cómo es que hicieron esto y pidiéndole a Dios que me diera, mire, sentía como que una ventana se abría y entendía lo que habían hecho. Entonces ya les explicaba cómo hacerlo. La gracia de Dios. Cuando estábamos en la escuela, Eva, ¿te acuerdas? Yo copiaba las tareas, nos mandaban las tareas, yo no sabía nada de inglés y los libros puro en inglés. Entonces yo agarraba el papel y copiaba letra por letra lo que decía. Encontraba la palabra que se parecía a la que estaba en la tarea y buscaba en el libro y ahí donde estaba esa palabra copiaba lo que estaba más abajo. Y así sacaba mis tareas y bien hechas que llegaban. La gracia de Dios, ayudándonos, protegiéndonos, librándonos de todo mal. ¿Para qué? Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Nada más nosotros tenemos que hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En Gálatas 5:13 nos dice la palabra del Señor. Si observamos más allá de lo que se ve, a simple vista nos daremos cuenta de que estamos evitando posibles escenarios de lo que se despiden emociones como el miedo, la duda, la vergüenza o la inseguridad. Cuando estamos evitando hacer algo es porque tenemos miedo, tenemos duda, no estamos seguros de lo que vamos a hacer, de aquello, cómo se hace o algo, y preferimos, en vez de investigar cómo hacerlo, preferimos hacernos un ladito. O tenemos vergüenza, ¿verdad? No voy a hacer que no me quede bien y la vergüenza que voy a salir. En vez de entender que la vergüenza es una traba que el diablo nos ha puesto para impedirnos hacer las cosas. O tenemos inseguridad. Y esa es otra cosa que el diablo ha usado para impedirnos crecer, para impedirnos avanzar. No puedes, no sabes, y empieza el diablo ahí con sus mentiras y nosotros a creerle. Entonces necesitamos por eso pedirle al Señor que Él nos libere de todas esas cosas para que podamos caminar en pos de Él como Él anhela y desea. Ahora sí vamos a leer el versículo de Gálatas 5:13 y dice la palabra del Señor. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como cosa para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mire, tenemos que servirnos por amor, no nomás así, ¿verdad? Ay, porque lo tengo que hacer, ay, cómo me cansa esto y renegando, ¿verdad? No, en amor. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con libertad. La libertad que Dios nos ha dado. Dios no nos ha llamado a ser esclavos de nada. Dios nos ha dado libertad para que la disfrutemos y andemos en esa libertad. Pero claro, ¿verdad? Que no usemos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer las cosas que no nos van a beneficiar. Porque ese es el problema. A veces utilizamos la libertad que Dios nos da y hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos. Si no, fíjese nomás. Una persona que fuma. Claro, va regando el humo, ¿verdad? Y de cierta manera va haciéndole daño a los que van inhalando. Pero ¿a quién le hace más daño? Al que fuma. Una persona que usa drogas. ¿Quién se daña más? El que usa drogas. El que hace cualquier otra cosa nociva. Mire, como nos gustan tanto los pasteles con la azucarita y todo eso. ¿Quién se daña más con toda esa azúcar? Nosotros mismos. Mire, cosa tan así, sabemos, ¿verdad?, que necesitamos alimentarnos bien, necesitamos hacer ejercicio para descansar bien.
Pero no lo hacemos, hacemos lo opuesto. Comemos lo que nos gusta, lo que estamos acostumbrados a comer, aunque no sea saludable, y no hacemos ejercicio y entonces en la noche ya estamos con insomnio. ¿Por qué? Porque no estamos cuidándonos. Si nos acordamos lo que dice la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, debemos de cuidarnos para que en este cuerpo le alcance al Espíritu Santo para hacer todo lo que quiere hacer, lo que ya planeó hacer a través nuestro. Pero a nosotros se nos olvida. Y se nos hace más fácil, mire, echarnos un dulcito que ir a agarrar una fruta. Porque está ahí, porque está más a la mano, porque esto y que el otro, se nos hace más fácil. Y eso es lo que nos va haciendo daño. Y va haciéndonos daño y daño y daño. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos entendiendo que estar aplazando lo que debemos hacer no es saludable para nosotros. Necesitamos aplicarnos en lo que debemos hacer y no tanto en lo que nos gustaría, en lo que quisiéramos, sino más bien en lo que Dios quiere de nosotros. Las raíces más comunes de la procrastinación son el miedo al fracaso, el perfeccionismo y la baja autoestima. Esas tres cosas hacen que la persona no cumpla con lo que debe de hacer, porque siempre está temerosa, tiene miedo. Tiene miedo a fracasar, a que la cosa no salga bien. Tiene miedo a hacer algo que no le guste a los demás. Y tiene otro problema, quiere que la cosa le salga perfecto. Y si la cosa no le sale perfecto, primero hace un montón de cálculos, y ya que hace el montón de cálculos, entonces se dice, no va a salir bien y ni para qué lo intento. Y no lo intentó, porque ya hizo todos sus cálculos y no le salió. Pero no se pone a pensar que si Dios le ayuda, que si Dios le da fuerza, que si Dios le da gracia, le da inteligencia, lo va a lograr. Mire, si David hubiera visto al gigante y yo hubiera dicho, ay, no está muy grandote, ni cuándo le voy a hacer nada. Pero David no hizo eso. David vio al gigante y ¿qué dijo? No, pan comido, dijo. Para Jehová esto no es nada. ¿Y qué agarró? Una onda y una piedra. ¿Qué ha de haber dicho el gigante? ¿Este que se cree? ¿Cómo me va a enfrentar con eso? Y luego chiquitito y todo. ¿Y quién cayó? El gigante. ¿Por qué? Porque David no se dejó atemorizar. David entró con fuerza, porque él sabía quién lo respaldaba. Entonces, cuando nosotros sabemos quién nos respalda, podemos salir de la procrastinación y empezar a hacer lo que debemos hacer, lo que ya sabemos que debemos hacer, y no seguirnos conformando con migajitas. Hace mucho tiempo fuimos a una convención de maestros allá en Los Ángeles. Y en esta convención había un que estaba exponiendo ahí y contó una anécdota de que en un rancho, en un pueblo, había pasado por ahí y el pueblo estaba bien pobre. Todo el pueblo, las casitas cayéndose, todos bien pobres. Y él pasó por ahí, se hospedó en una casa donde le dijeron que podía hospedarse y ahí se hospedó, pasó la noche ahí. Y entonces ahí estaba la mamá y estaba un hijo. Y entonces ellos estaban todo el pueblo muy pobre, pero ellos estaban también más pobres. La cosa fue que les preguntó que de qué vivían. Entonces dijo, pues aquí de nada, aquí nomás estamos, dijo, porque los trabajos se acabaron, mucha gente se fue, el pueblo ha quedado casi solo y ya vemos muy poquitos acá y solo tenemos una vaquita. Y de esa vaquita, dice, la que vivimos, la ordeñamos, dice, y pues esa lechita nos tomamos. Entonces todos estaban confiados en la pobre vaca. Todos estaban atenidos a la pobre vaca. Y la vaca pues les daba la lechita que podía y ellos agarraban la lechita. Y el hombre se fue y regresó como al tiempo que él terminó, como unos 3 meses, regresó para atrás. Y cuando venía para atrás, le tocó llegar al mismo pueblo. Pero el pueblo estaba bien diferente. Ahora había ventas afuera y ahora había alegría por las calles y llegó a la casa donde se había hospedado la primera vez y le dieron hospedaje y le dijo,
¿Qué pasó? Porque el pueblo está tan diferente, esta casa está tan diferente, ahora se ve vida, ahora hay comida, ahora hay cosas. Y luego dice, pues, ¿qué iba a pasar? Se nos murió la vaca. Entonces, como la vaca se murió, le quitamos la carne. Vendimos la carne y con ese dinero pues empezamos a hacer negocio. Porque ya no teníamos la vaca. La vaca los estaba matando. Estaban tan atenidos a la pobre vaca que los estaba matando, estaban completamente ahí, ¿verdad? Procrastinando. Pero cuando se muere la vaca, se les quitó lo que les estaba sosteniendo y buscaron ellos su sustento. Y a veces necesitamos, ¿verdad? Que la vaca se muera para que venga el sustento, para que la mente empiece a ser creativa. ¿Qué se necesita? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero si no estamos acomodados ahí, y eso es lo que el diablo quiere, mantenernos acomodados, inutilizados, ¿verdad? Sin hacer nada. Pero Dios no quiere eso, Él quiere que nosotros salgamos de esa condición. El Mateo 26:41 nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, la carne no se quiere mover. Pero la medicina, el antídoto es ¿qué? Orar y velar, estar al pendiente, que el enemigo no venga a robarnos. Porque eso es lo que hace cuando nos trae la procrastinación, está robándonos. Nos está incapacitando para que no podamos hacer lo que necesitamos hacer. Al evadir lo que tenemos que hacer, no solo evadimos la tarea en sí, sino que evadimos el posible sentimiento desagradable que puede surgir de realizar aquella tarea. Eso es procrastinación. Es evasión emocional, pues procrastinar es un problema psicológico, mire. No es un problema nomás así, es algo que está dentro de la mente, se produjo un trauma y ese trauma es el que está dirigiendo a la persona a actuar de esa manera, por el miedo que tiene a ejecutar aquello que ya sabe que debe de hacer. Y ese miedo lo tiene metido ahí y mientras la persona no se levante y diga hasta aquí, la persona va a seguir en esa situación. Porque la mente, el cerebro, lo tiene como predispuesto para aquello y indispuesto para hacer lo que debe de hacer. Y él mismo lo sabotea, él mismo lo corta. ¿Por qué? Porque es una persona que está dañada de su mente, no de la mente, sino de sus emociones. O sea, vivió un trauma y ese trauma le está impidiendo conseguir todo lo que Dios ya le dijo que le va a dar. Porque mire, fíjese usted, no es que Dios nos dice que nos va a dar algo y luego nomás está ahí. Tenemos que luchar por ello. Si usted se acuerda, Dios les había dado la tierra a los israelitas, les había dado ya toda la tierra. Ya se las había dado desde que salieron de Egipto se las dio. Él se la prometió desde Abraham. Pero ellos tuvieron que salir de Egipto, tuvieron que pasar 40 días en el desierto, 40 años por causa de su rebeldía. Y cuando llegaron, tuvieron que pelear con todos los que estaban ahí. Tuvieron que echar fuera a todos los que estaban ahí. Así, para conseguir lo que Dios quiere, tenemos que pelear con aquello que está operando dentro de nosotros. Eso que está impidiéndonos que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Eso que nos está atando. Tenemos que pelear con eso. Tenemos que determinarnos a echarlo fuera. Primera de Corintios 10:13 nos dice, no os sobrevino ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, juntamente con el problema, Dios nos da la puerta de salida. Y la salida a la procrastinación es disponernos y hacer. No solo pensar lo que debemos hacer, sino hacerlo. Ya no pensarlo tanto porque ya lo pensamos mucho, ahora hacerlo. Y cuando lo empezamos a hacer, quizás de primero no pueda salir mal, pero vamos a seguir y en la práctica que vamos a ir perfeccionándonos. No podemos esperar, ¿verdad? Podría ser porque la misericordia de Dios es tan grande que a la primera nos salga todo bien.
Pero la verdad es que vamos practicando y en la práctica el Señor nos va ayudando para ir mejorando. Es necesario resolver qué es aquello en lo que realmente le tenemos miedo, ya sea rechazo o humillación o fracaso. Tenemos miedo al rechazo, miedo a la humillación o miedo al fracaso, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a ser humillados, miedo a fracasar otra vez. Decimos, yo ya fracasé y ahora voy a volver a fracasar, pero nosotros necesitamos seguir intentándolo, ¿verdad? Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea que tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Él no ponía las cosas para después. Cuando Él puso, como a mí me gusta esa escritura donde dice que cuando fueron y le avisaron que estaba su amigo enfermo, Lázaro estaba enfermo, y Él todavía se quedó otros 2 días allá. Y vino hasta después. Pero Él no lo hizo porque no lo quería hacer. Él lo hizo porque lo dice después. Él lo hizo porque quería llegar cuando Lázaro ya estuviera muerto. Para revivirlo y que sus discípulos y todos los que estaban ahí alrededor conocieran el poder de Dios. Porque si Él llegaba y lo sanaba, no iba a ser el mismo impacto a que llegara y lo sacara de la tumba. Entonces Él quería producir el impacto más grande. ¿Y cuál fue? Que lo sacó de la tumba. Eso, ahí nadie podía decir nada, es que no le tocaba morirse, como muchos dicen, ¿verdad? Ora uno por alguien y luego dice, es que no le tocaba morirse. Pero ahí ya estaba muerto. Ya todo, tenía días, ya de día. Ya nada de que estaba en un paro cardíaco y lo revivió otra vez, no. Fue el Señor, ¿verdad? Existe en nosotros un miedo inconsciente. Evitamos lo que tenemos que hacer porque si no lo hacemos, no nos exponemos a la posibilidad de volver a sufrir. Y ese es el miedo, ¿verdad? De volver a sufrir, volver a pasar lo que se pasó en aquel tiempo. Y por eso nos aguantamos, por eso nos acomodamos a lo que sea, para no volver a sufrir. Primera de Juan 4:18 nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué tremendo. Si nosotros no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, estamos llenos de temores. Pero si el amor de Dios está en nosotros, ya no debe de existir el temor en nosotros, porque sabemos que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, todo nos va a salir bien. Y si no nos sale bien, Él le va a dar una vuelta todo para bien. Fíjese lo que dice, a mí me gusta mucho eso cuando leemos donde dice que a José, Dios prosperaba todo lo que José hacía en su mano. No era que José era muy inteligente y Dios le había dado mucha sabiduría, pero no era porque él era muy sabio. Era porque Dios prosperaba todo lo que José hacía en su mano. Todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, ¿cuándo le iba a salir algo mal? Nunca. Si todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Entonces, si nosotros sabemos que Dios está con nosotros, Él va a prosperar lo que nosotros hagamos. Porque Él lo ha prometido. Y así que no tenemos que tener miedo, ¿verdad? Preferimos la comodidad de lo conocido antes que atrevernos a la incomodidad del esfuerzo que nos transforma. Mire, ¿qué es lo que trae la transformación? El esfuerzo. ¿Qué transformó aquella familia y aquel pueblo? El esfuerzo que hicieron. Ya no se conformaron, ya por que ya no daba leche, ¿verdad? Pues entonces vendieron la carne. Entonces hicieron un esfuerzo. Y ellos lograron, ¿verdad?, ser transformados. Mateo 6:21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mire, donde nosotros está el deseo de hacer algo, Dios nos va a ayudar para cumplirlo. Pero tiene que haber en nosotros ese deseo, ese querer. Porque cuando no hay ese querer, ese deseo, pues hasta allí nos vamos a quedar. Actuar nos expone, nos mide y nos define como lo que actuar nos expone, nos mide y nos define justo lo que le aterra al ego. El ego no quiere nada de eso. ¿Sabe cuál es el ego? El orgullo nuestro.
yo no voy a volver a hacer eso, o no, el orgullo. Entonces, Dios no le agrada eso y Él no quiere que sigamos en eso. Tenemos miedo a viajar a nuestro interior y sanar lo que nos atormenta, porque tenemos miedo a enfrentarnos con lo que hay dentro de nosotros, a buscar qué es lo que me está afectando, por qué yo estoy en esta situación, y pedirle a Dios, porque Él lo conoce todo y lo saca todo a la luz cuando verdaderamente se lo pedimos. Deuteronomio 31:6 nos dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Mire qué bonito. Se necesita voluntad y valentía para enfrentar la raíz del problema. Las estrategias para dejar la procrastinación no ayudan un poco, pero solo un poquito. No es mucho lo que ayudan. Segunda de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mire, si yo ya sé que tengo eso dentro de mí, entonces no debe de seguirme jalando la procrastinación, ni el miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo y Él ya me dio el dominio propio, Él ya me dio el poder y me dio su amor para que yo pueda vencer. Hasta que no nos enfrentemos cara a cara con aquello aquello que le tenemos miedo, no podemos salir adelante, no podemos cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Las estrategias que pudiéramos hacer para curar no serían como un baño de agua tibia a alguien que necesita una cirugía. ¿Qué tanto le haría un baño de agua tibia a alguien que necesita una cirugía? Nada, ¿verdad? Entonces así es cuando nosotros buscamos estrategias en vez de buscar en Dios dónde está el problema dentro de mí y sanar verdaderamente y ser lo que Él anhela y desea. No vamos a salir adelante si no lo hacemos. Deuteronomio 31:8 nos dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni desmayes. Mire qué bonito. No temas ni desmayes, sino que tenemos que ponernos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hasta que nos perdonemos por nuestros fracasos y nos reconciliemos con nuestros pasados, seguiremos encadenados a nuestra prisión, pues procrastinar es el arte de traicionarse a uno mismo. Mire qué tremendo. Procrastinar es el arte de traicionarse a uno mismo. Uno mismo se traiciona, porque se está negando uno mismo a cumplir con lo que Dios ya dijo que debíamos de hacer. Entonces uno mismo se está impidiendo hacer aquello. Colosenses 3:13 nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, si nosotros tenemos algo en contra de nosotros mismos, nos debemos de perdonar. Debemos de perdonar la tontería que hicimos, cualquier cosa que hicimos, la mala decisión que tomamos, lo que sea que sea. Tenemos que perdonarnos porque ya Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros no nos podemos perdonar? Necesitamos perdonarnos para seguir adelante. Si queremos sembrar, no podemos quedarnos mirando el viento. Si queremos cosechar, no nos quedemos mirando el cielo, porque así nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, entonces, ¿qué debemos de temer? Nada, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Solo el poder de Dios puede sanar las heridas y restaurar las vidas. Solo Dios puede hacerlo. Isaías 26:8 nos dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu misericordia son el deseo de nuestra alma. Mire, eso debe de estar en nosotros, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando tenemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios, le pedimos a Él la fuerza y la capacidad para hacerlo y nos disponemos a hacerlo y vamos avanzando. Y vamos logrando todo lo que el Señor tiene para nosotros. El Mateo 9:35 nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñándoles en las sinagogas
de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía el Señor? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que no hay enfermedad que Él no pueda curar, ¿verdad? Todo Él lo puede curar, nomás tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. La procrastinación es una cadena que sabotea nuestro progreso. Preferimos distraernos, aplazar o reemplazar lo que debemos hacer. Procrastinar es huir de la responsabilidad. Sus raíces más comunes son el miedo al fracaso, el perfeccionismo y la baja autoestima. Se necesita voluntad y valentía para enfrentar las raíces del problema. Algunos buscan estrategias para dejarlo, pero solo el poder de Dios puede sanar las heridas y restaurar las vidas. Josué 1:9 nos dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Mire qué bonito, donde quiera. Entonces, donde quiera que estemos, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, nos va a ir bien, por su gracia, amor y misericordia. Mire, Dios estaba con José cuando estaba con su papá. Ahí le dio los sueños y era el consentido de su papá, y por eso sus hermanos lo odiaban y lo vendieron, lo llevaron a Egipto, y Dios lo siguió bendiciendo en Egipto. Dios no se olvidó de él. Dios siguió obrando, aunque, mire, podíamos decir, no, pues si Dios se olvidó de él porque fue a parar a la cárcel, pero hasta en la cárcel él floreció. Hasta en la cárcel le fue bien. Ni siquiera estaba preso y que estaba libre dentro de la cárcel y era el que arreglaba todo. Entonces, ¿por qué? Porque él creía en Dios y persistía en eso, en creer en Dios, que Dios no lo había abandonado. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas, pero muchas gracias, precioso Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Tu palabra, precioso Dios, que es como espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser, dividiendo el alma del espíritu. Precioso Dios santo y poderoso, para sacar a la luz lo oculto y lo secreto, aquello que está escondido dentro de nuestro ser, Padre, aquello que ha estado estorbando, aquello que ha estado incapacitándonos, aquello que ha estado impidiéndonos, precioso Dios santo y poderoso, aquello que ha estado saboteando, Señor, el camino que tú has tenido para nosotros, Padre, porque tu palabra dice, Señor eterno maravilloso, que tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo para lo que tú querías que fuéramos en esta tierra, Padre. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desviado, si no hemos hecho lo que tú anhelabas y querías, Padre, y rogamos, Señor, que tú nos ayudes a mirar con los ojos gloriosos de tu Espíritu lo que tú anhelas, lo que tú deseas de nosotros, Padre, en esta hora, precioso Dios. Renunciamos, diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda atadura, a toda cadena que ha estado oprimiéndome, que ha estado saboteando mi progreso, que ha estado incapacitándome. Yo entrego, Señor, la baja estima, el temor al rechazo, el perfeccionismo que ha estado estorbándome. Yo te los entrego y recibo el poder de tu Espíritu para ser creativo y cumplir tu voluntad. Yo quiero, Señor, que cuando esté delante tuyo pueda presentarte los dones que me has dado, las capacidades que me has dado, con los réditos que han ganado. Perdóname, Señor, si he enterrado esas capacidades, esos dones. Ayúdame a desenterrarlos. Ayúdame a sacarlos. Ayúdame a ponerlos a trabajar para que produzcan al 100%. Y así, Señor, ponerme a tu servicio como tú anhelas y deseas para cumplir con tu voluntad. Sana cada área de mi vida. Ahí donde sufrí la humillación,
la vergüenza, el desprecio, el rechazo, el dolor que padecí. Ahí donde prometí nunca más tocar esas puertas. Yo te pido perdón por ello. Y yo te entrego eso a ti. Y me libero de eso. Ahora sé que eso era una mentira del diablo. Era una trampa del enemigo para incapacitarme, para impedirme ser todo lo que tú me has llamado a ser. Ayúdame a ver con los ojos tuyos, Señor, el propósito glorioso que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Y así lo recibo. Te doy gracias, Señor, por quitarme esta carga tan pesada que no la podía llevar. Yo recibo la carga tuya, que es ligera. Ayúdame, Señor, a creer tu palabra en la dimensión que tú quieres que la crea y a ponerla por obra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, cancelo toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo en contra de mi vida, en contra de lo que tú has establecido para mí, en contra de mi presente, en contra de mi futuro. Y te entrego a ti, Señor, mi pasado, para que tú lo sanes. Te entrego mi presente, para que me ayudes a vivir conforme a tu voluntad, y no la mía, y no la del diablo, y no la del mundo. Te entrego mi futuro, para que tú me des el futuro que tú tienes para mí. Dice tu palabra que tienes pensamientos de bien y no de mal para mí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, rica, y los siga bendiciendo grande y poderosamente a todos y cada uno. Bendecido.